De vuelta este día viernes a las 8:45, le damos el paso a nuestra compañera Rocío Lazo y ella nos cuenta qué se dice en redes sociales al respecto de este tema. Buenas noches, Rocío. Gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre el papel de la comunidad internacional y de Estados Unidos en Guatemala. Nos interesa mucho saber su comentario en cuanto a este tema, así que lo esperamos a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con la opinión de Gloria Arévalo. Meterse en todo. Fabián Muñoz, impedir que los jueces dejen libres a los corruptos, pero también exacerban la conflictividad social. Podemos notar en los comentarios que las personas están en desacuerdo con la intervención que hacen algunos países en Guatemala, pero esperamos su comentario, ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos se encuentra como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Gracias, Rocío. Claudia, tenemos comentarios de nuestros televidentes. A ver, en cierta medida hablan de incapacidad nuestra como sociedad y por eso pues se ha convertido en una más bien trasladan la necesidad, confianza. Trasladan la confianza lejos de nuestra sociedad hacia el... Que sea la comunidad internacional quien regule y vigile que los jueces fallen sin dejar en libertad a estas personas que resultan acusadas. Pero eso habla muy mal de nuestra autoestima, ¿Qué refleja Haroldo? de la cultura? No necesariamente, yo creo que es una cuestión real. ¿Por qué? Porque no es que seamos chambones. Lo que sucede es que tenemos que revisar nuestra historia. Y la historia lo que nos marca es que hemos estado con una justicia vendida, una justicia al mejor postor. Y por lo tanto, no solo en términos de ver que no confiamos en la justicia, sino que es cierto. Decís que no hay razones para tener confianza. No solo en términos de investigación penal, hasta en los últimos 2 o 3 años hemos sabido de un Ministerio Público que está ejerciendo una acción como le corresponde, pero anteriormente no. ¿Qué pasa con la justicia? Vean ustedes cómo está la Corte Suprema de Justicia con magistrados o exmagistrados con antejuicio. Es que todos, eso nos está diciendo que no solo es el sistema político, sino que existe una descomposición en todos los órdenes de la vida y dentro de ellos la justicia. José, pero usted parece discrepar de la posición o de la conclusión general. Sí, ¿En qué discrepa? Yo creo que hay que confiar más en Guatemala, y el ejemplo que hay fue el año pasado. Yo me acuerdo, dijéramos, cuando la actual jefa del Ministerio Público fue electa, que mucha gente tuvo dudas de si eso iba a ser una buena elección o no. La verdad es que en esta mesa manifestamos nuestra desconfianza por la forma en que fue electa. Lo que pasa es que creo que estamos metidos en la oscuridad y no vemos la luz que hay en esto. Sí. El año pasado mostró una ciudadanía comprometida, eso no hay duda que hay una ciudadanía más comprometida. Nos probó que las instituciones, con todas las dudas que tuvimos, están funcionando. Las mismas instituciones que estamos criticando están funcionando hoy. Sí. Y debemos darle más libertad y más independencia y que realmente... Pero están funcionando. Con la ayuda de la comunidad internacional, sí. Pero están funcionando. Y después logramos hacer todo esto dentro del orden constitucional, llegando a votar, nos guste o no cómo fue, llegamos a votar una gran mayoría de guatemaltecos. Para mí, esa es una señal de muchísima esperanza en Guatemala. Pero hay esperanza si sabemos manejar esto hacia un mejor futuro y construir. Si seguimos simplemente revolcándonos en lo que hicimos mal, que para eso están los tribunales de justicia y el sistema de justicia, tenemos que empezar a ver para adelante y construir un mejor país. Y estamos construyendo, estamos viendo hacia adelante. Sí, yo creo que sí. ¿En qué? ¿En qué estamos viendo hacia adelante? Yo tengo confianza, porque después de eso va a ser muy difícil que un Ministerio Público o los dos tribunales regresen a lo anterior. Yo creo que ya los guatemaltecos estamos viendo un cambio de actitud y esto es muy positivo, porque estamos construyendo un futuro. Pero ¿te parece que hay un Ministerio de Educación, perdón Claudia, pero hay un Ministerio de Educación que pareciera estar diseñando un mejor sistema para darle más oportunidades a más gente? No necesariamente. No necesariamente. Es que todo pareciera concentrado en estamos hablando de la justicia, no estamos hablando de todos los órdenes del país. A mí sí me parece que hay un tema que es importante, y es que no tenemos que dejar que el tema de justicia es importantísima, la lucha contra la corrupción es una prioridad que no hay que... Pero no es el único tema en Guatemala. Así es. La gente sigue enferma en los hospitales, la gente no tiene medicina, la gente tiene que educarse. Entonces creo que parte del cambio que hay que hacer es que tenemos que ir para adelante y la lucha contra la corrupción, primero, no es un tema a corto plazo. Quien crea que esto va a terminar este año, se va a ir así, sí, vamos a estar con el mismo proceso, porque este no es un tema único de Guatemala. Todo el mundo, en la raíz humana existe la tendencia a la corrupción.
Pero tenemos que empezar a ver cómo hacemos de reducir la pobreza, de mejorar las condiciones de la gente, de que como sector privado aportemos más, de que como sector sindical hagamos algo, que como medios de comunicación construyamos un mejor país. Pero si seguimos enfocados en la oscuridad, no vamos a ver la luz. José, pero yo quiero aprovechar su primera respuesta y prácticamente el hilo de su conversación durante esta entrevista en el futuro. Quiero aprovechar para preguntarle qué cambia en el discurso en el sector empresarial. Si bien no es granítico y no es uno, quisiera preguntar qué pasa en el seno del CACIF entre los gremios, las organizaciones y entre los grupos pequeños o mayores del sector privado organizado después de conocer el caso de Aceros de Guatemala, después de ese pago de poco más de 100 millones de dólares en impuestos retrasados. ¿Qué pasa cuando se conoce que son al menos 25 o 45 empresas que se encuentran y se enfilan hacia procesos similares? ¿Qué ha cambiado en el discurso no estoy preguntando de abril 2015 para acá, sino abril 2016 para acá? ¿Cómo se enfoca hacia el futuro? Yo creo que, de nuevo, yo creo que a todos, y el sector privado incluido, creo que nos toca hacer una reflexión de nuestro papel en la sociedad y cómo lo estamos haciendo. Insisto, Guatemala está así porque todos dejamos de alguna forma que fuera. Una pregunta. A nosotros nos toca hacer la reflexión interna. Una pregunta. ¿Es, por ejemplo, ahora el sector privado más renuente a aquella propuesta que proponía un impuesto adicional para pagar la seguridad, para fortalecer el Ministerio Público y los tribunales de justicia? ¿Es más renuente que en enero 2016, ahora en junio 2016? Yo creo que lo que nos enseñó es que tenemos que comprometernos con el país y que hay que entender que todos tenemos que aportar desde lo que nos toca para ese mejor país. Pero es un compromiso de todos los guatemaltecos. A mí me llama la atención, como saben, yo asumí la presidencia de CACIF hace unos meses, que se habla del sector privado. Mira, aquí todos somos empresarios, yo aquí estoy hablando con empresarios. Entonces todos tenemos esa responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos cada quien a hacer por este país? Pero hay que hablarlo, porque si no se singulariza una mesa de CACIF que representa cámaras. Nosotros somos una parte, pero representamos a un montón de agremados que cada quien tiene su posición. Entonces la pregunta es, manifestémonos, participemos. Guatemala no se arregla si cada quien simplemente damos ideas, hay que participar más y hay que accionar más. Por ejemplo, si hay que apoyar a la justicia, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Y la posición ante la ley de desarrollo rural, por ejemplo? La posición que ha tenido ese sector privado organizado de cara a la propuesta de desarrollo rural, de transformar ese mundo que está fuera, digamos, del marco urbano, ¿ha cambiado de abril 2015 a junio 2016? Yo creo que siempre uno va cambiando y se va adaptando a las realidades que uno va viendo. Si esto no nos cambió a todos, sería hipócrita decir que esto no nos está cambiando a todos un poquito. Yo creo que hay dos cosas que sí tienen que pasar en Guatemala. Una es que tenemos que aprender a dialogar mejor, a dialogar mejor. Yo no puedo pretender, por ejemplo, hablar de estos temas si no entiendo primero cuál es la posición del que está contraria a la mía. Que no puedo pretender que él me oiga si no entiendo primero lo que él pretende. Entonces creo que hay un tema de diálogo. Creo que se vale también las diferencias ideológicas y las diferencias de desarrollo, pero no las debatimos. Y hay que debatirlas. Si nosotros tenemos una posición de desarrollo rural que nos parece que se tiene que desarrollar con algunas ideas que a lo mejor creo que hay que tener la madurez y humildad, que a lo mejor no son las mejores. En realidad solo usamos las diferencias para confrontarnos entre nosotros, para agredirnos unos a otros y no para tratar de entender. No en el sentido de la complementariedad. ¿Una propuesta en ese sentido? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos avanzar en una cultura de más diálogo y menos confrontación, como de querer menos, cobrarle al otro sector, al que está delante mío, y querer entenderlo más? Bueno, yo pienso que cuando hablamos de democracia, el debate es lo fundamental. Y obviamente cuando hablamos de democracia estamos hablando de diferentes posiciones y eso es lo más valioso. El problema es tratar de aniquilar al contrario, ¿verdad? Y tenemos ahorita un momento bastante importante con los diálogos en torno a la reforma judicial, a la reforma de la justicia y también de la ley electoral. Señores. Son dos elementos fundamentales que nos pueden permitir retroceder si no logramos, como dice aquí el colega, abrirnos al diálogo, ¿verdad? O quedarnos nada más con nuestras posiciones. Hacemos diálogo de las cosas que nos dividen. Entonces nos podemos dialogar de una ley de desarrollo rural en que probablemente tenemos que decir, ¿por qué no hablamos de salud?
¿Por qué ¿Por no qué no hablamos de hablamos de educación? empleo? Todos ¿Por qué no hablamos de queremos, educación? Todos queremos que nuestros Transformar. hijos En que todos estudien estamos más de acuerdo. y mejor. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? empezamos por ahí? Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 en el Día del Padre. Vamos a una pausa y volvemos dentro de muy poco.